Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Y al final agradecer, lógicamente, de que todo tipo de esfuerzo ha generado que una parte de la historia de nuestro pueblo pues podamos presentarlo aquí. Y por tanto, pues el parto ha durado 9 meses desde que nos vimos la última vez, o sea que al final es más lo que vamos a proyectar hacia la historia que el costo real que ha tenido esto, pidiendo paciencia porque mi impaciencia era grande, porque después de esto vendrán otros, hasta que ya me retire de la historia de Jimena y tenga otras cuestiones pendientes también que desarrollar que enriquecerán la proyección universal de Jimena. Antes de entrar en el libro, quisiera compartir esta presentación, puesto que el genio de lo que significó el poeta autodidacta, transformado en maestro también de nuestro entorno, aquí tenemos un alumno de él que a su vez ha contribuido enormemente a este libro con una introducción contando su experiencia personal y poética con su profesor. También ha colaborado densamente, puesto que veréis que hay un prólogo muy extenso relacionado con su amor a Jimena del profesor Alfonso Martínez Foronda. En un libro donde lo que he intentado plasmar es lo que no contaron en Jimena, o sea, la historia de Jimena de la mano del poeta, y que gran parte de esa historia va a ser conocida a raíz del libro, y ahora cuando ya intervenga desmenuzaré algunos apartados. Y en los 629 nombres que aparecen por aquí, pues lógicamente hay muchas sorpresas porque forma parte de las ocultaciones de un tiempo terrible en el cual, como me dijeron en algunas de las entrevistas, lo cual tengo que agradecer porque esto es producto no solamente de trabajo de archivos, sino fundamentalmente de testimonio. Me decía cuando llegaba a entrar al fondo, dice, de esas cosas no se hablan, de esas cosas no se hablan. O sea, y esto me lo decían en el 2016, a esta altura del tiempo. Bueno, pues sin más, le voy a dar la palabra a Andrés Macías, que es ese alumno que tuvo Diego y que, lógicamente, en su etapa, porque hubo más de una etapa en el que estuvo con él, nos puede hacer una aproximación ya en lo que fue lo personal. Yo conocí a Diego, pero desgraciadamente no tuve oportunidad de tener una conversación profunda con él, y también al prologuista, y decir que nos acompaña una parte de su familia, que es de agradecer también que se haya trasladado desde Barcelona aquí para compartir este momento que lógicamente es emotivo para todos, me imagino que mucho más para ellos, al ver que Jimena no se ha olvidado de este hijo ilustre. Don Andrés, avanti populi bandera rosa. Precisamente Diego fue... Se oye, Andrés. Un poquito de volumen, formó parte de la dirección. Y María, la mujer, era una forfa en el Cañaveral defendiendo a... ¿Se acerque? No se escucha. Tiene que acercar. Pégate al micro, tocayo. Pégate al micro. Pues se acerca. El micro no está conectado. Y está conectado. Claro que está. Sí, está. Sí, sí. Ahí, oye? pegadito. Ahora. Ahí, Vale. Muy bien. La falta de cosas. Nada. Está ahí. Bueno, buenas tardes. Alcalde, el protocolo hay que mantenerlo. Fran Gómez, Nacho Trillo, profesor Foronda, está por ahí. Una vez más, atendiendo a la petición que me formulara nuestro historiador, estoy aquí participando en la presentación del libro que
con el patrocinio del ayuntamiento compusiera Naso Trillo dedicado a Diego Bautista Prieto. Con esta corta intervención me incorporo a la memoria histórica de nuestro municipio a través del ayuntamiento, habiendo participado en otras iniciativas de TANIC propiciadas por don José Regueira en 2 ocasiones. Ahora, fruto de mi labor como profesor del Colegio Libre de Estado, estoy acabando la historia del baloncesto local, hablo de 70 años atrás. Deporte que inicié hace medio siglo en el Paseo, década de los 60, y que finalizaré pronto. Una publicación que haré extensiva a través de medios. Diego, profesor de mi infancia, autodidacta, arrancado de la tierra y curtido en 1000 batallas, influyó decisivamente en mi formación cultural y humana, abarcando desde la tierna infancia, desde la más tierna infancia, apenas 5 o 6 años, hasta atravesar los umbrales del título de maestro nacional que firmara Tena Artigas, entonces ministro de Franco, en julio de 1963. No asustaros, no voy a relatar lo acontecido desde que cada día con una talega que me construyera mi madre, una pequeña talega para camuflar los libros, con esa taleguita al hombro, conteniendo pizarras, pizarrín, lápiz, cuaderno y borrador, iniciaba la subida de la calle Consuelo hacia otra más elevada, Justo, donde recibía las primeras enseñanzas. Allí, autoritario y digno, me aguardaba Diego Prieto, el maestro republicano, tantas veces denunciado por el entonces alcalde y maestro nacional Bernardo Perillán, por impartir enseñanzas revolucionarias. Así empezaba mi acceso a la enseñanza, a las 4 reglas. Desde ahí, pasando por la obligada bajada cada tarde a la estación, en bici con Francisco Cejero, el luego profesor en Algeciras, mantuve mi relación maestro-alumno con Diego Prieto, así le conocíamos en el pueblo, no Diego Bautista Prieto, sino Diego Prieto. Sus enseñanzas abarcaron desde ingreso en el bachillerato, visto en Algeciras, hasta tercero, y a los 13 años estuve en un curso en Campillo donde aprobé 4 de verdad. Al regreso, inicié los estudios de magisterio por libre en Mi Jimena, desplazándome para realizar los exámenes hasta la Escuela de Málaga, donde finalicé en julio de 1963. Hoy, cargado de años, aprovecho esta oportunidad para sentirme orgulloso de haber redactado la introducción de este libro que ahora presentamos, aportando el texto del homenaje que ofrecimos en 1980, promovido por el entonces alcalde Pepe Carracao, que creo que está presente, a los escasos años de su triste fallecimiento en Barcelona. Y una composición poética propia, surgida en unas vacaciones que disfruté en Tánger, junto a mi mujer y el entonces alcalde de Algeciras, se compuso hubo otra composición por mi parte que también está recogida en el libro. María, su esposa, y su hija Melchora, a la que envió un afectuoso abrazo, asistieron al acto en el salón de plenos del ayuntamiento entonces. Diego y María, su esposa, participaron de la vida social del pueblo. Fue directivo del Club de Puerto Villena, presidencia de Miguel Ramos, ferretería de la calle Sevilla. Su esposa era una defensora destacada de la ultranza de los colores del Club Deportivo Jimena de aquella época. En aquella fecha, este jimenato humilde y sencillo, como su linaje, prolongó sus enseñanzas a numerosos estudiantes, incluso universitarios. Recuerdo que de pequeño, en el año justo, cuando llegaban las vacaciones, Joaquinita, Rodríguez, Ángel Durán, etc., venían y daban clases allí mismo en la calle Justo, donde yo asistía desde entonces. Y
eso lo adaptó y lo puso porque él tuvo también y amplió siempre sus conocimientos y a través de un determinado personaje pues consiguió perfeccionar su inglés y daba clases de este tipo. Y otros muchos fueron los que dimos clases con él de inglés. Que eso lo amplió gracias a un matrimonio gibraltareño que solía venir por Jimena y los dos matrimonios juntos pues salían a tomar cerveza, a tomar copas, iban al bar de Roldán, al bar de los Gómez, etcétera, etcétera, ya por la estación, puesto que él ya vivía en la estación. Impartió enseñanzas en la vivienda de la madre de Cristóbal Pérez Núñez, pero que hoy es la posada de Jimena, junto a la tienda de Maratón. Allí, transcurridas 7 décadas, pero una tarde, inesperadamente, dijo, estando allí 5 o 6 chavales que estábamos en el momento. En su cunita de flores el niño está acostado. El niño de cera y nieve, tan próximo y tan lejano. Su color ayer de nardo, como el hielo se han quedado. Pasó el tiempo y no lo olvidé. Más tarde lo relacioné con aquella famosa nana de Miguel Hernández, de quien dijo después de abandonar las frías paredes de la cárcel de Alicante: te ignoraba, Miguel. Te he conocido ahora que llevas muchos años muerto. Ahora, al resucitarte tus amigos, tus más viejos y fieles compañeros. Con el tiempo apareció su parcela poética, su poesía social, agresiva, de cuidada forma en el soneto, su composición predilecta, como tantos y tantos poetas del siglo de oro. Un constante ejemplo de rebeldía, temerosa y asustadiza en sus comienzos, más alegre y vigorosa con el transcurrir de los años. Luego, plano educativo, junto a Pedro Rojano y Díaz Tábares, maestros malagueños y zamoranos, fundó una academia en las aulas de primaria donde hoy se asienta la Casa de la Cultura Reina Sofía de la estación. Allí concluí mis estudios de magisterio meses antes de cumplir los 20 años. Pasadas varias décadas, Diego y María se desplazaban en agosto para disfrutar de sus ferias de Jimena, para rememorar su pasado y compartir con familia y amistades esas jornadas veraniegas en el puerto. Una tarde, pocos años antes de que un automóvil le arrancara su vida en el asfalto barcelonés, donde ya residía, ejerciendo ya como profesor, en este caso en nuestra ciudad, conversamos en el paseo, en la terraza de Ventina, durante un largo rato. Mi afecto por ambos y mi valoración sobre sus consejos me motivó a preguntarle a Diego sobre una decisión que debía tomar respecto a mi futuro. Ya propicié contactos similares con mi padre, con Antonio Sánchez, el peluquero, con otros amigos, y porque tenía, comienzo de los 70, una oferta directa del Diario de Cádiz, a través de su director, Miguel Alberto Barbuntín, para hacerme cargo de la delegación del periódico en Algeciras. Ante mis dudas por marcharme de mi pueblo y por las dificultades de esta nueva experiencia, recuerdo sus palabras. Tú puedes hacerlo. Puedes hacer lo que te propongas. Y de ahí surgió mi otra profesión, el periodismo. Aparecen dos Diegos libertarios. Junto a la influencia didáctica de Diego Prieto tuve otro icono, mi tío Diego Sánchez de la Torre, que influyó poderosamente en mi formación, aunque no directamente, sino a través de mis familiares. Su silencio, uno obligado, el otro sostenido, ahogado por el dolor de la derrota, por las suertes detenidas ante la injusticia, por la mantenida fuerza represora durante tanto tiempo, por aquellos lutos rigurosos, interminables. Diego Prieto nunca exteriorizó su rebelión. Nunca la exteriorizó, nunca. Jamás se rebeló contra la ignominia, ante la implantación de leyes ajenas a la libertad.
esa que defendió frente al sufrimiento incalculable por la pérdida de una madre, de una guerra y de una lucha desleal. Ellos influyeron en mi inclinación política liberal, progresista y republicana. Un alumno superviviente de aquella interrumpida defensa de esos ideales, ya lejanos y hoy convertidos en nuestra actual democracia. Diego Bautista Prieto y Diego Sánchez de la Torre, coetáneos en aquellas primeras décadas del siglo XX protagonistas de tan nefasta guerra, ya en el olvido para algunos, influyeron en mi formación. Así soy yo. Chao. Es un honor estar siempre en Jimena. Es mi segundo pueblo, de mi hija que se llama Jimena y de unos años maravillosos para mí. Luego es un honor estar con vosotros y cuando Nacho me planteó hacer un prólogo, pues dije encantado. Como tengo que ser rápido porque aquí el verdadero protagonista es mi amigo Nacho, que sea el que nos cuente de qué va, dos pequeñas reflexiones. Y tienen que ver con la memoria. La primera es que cuando yo llego a Jimena en el año 1984, como sabéis, yo me comprometo en el instituto, pero también políticamente y sindicalmente. Y mi gran vergüenza es que cuando conozco a Nacho Trillo en el año 2004, 5, más o menos, hacía un libro, un poquito más, de la resistencia antifranquista en Málaga. Una de las referencias que me hablaban era Ignacio Trillo, que había sido represaliado, lo cuento un poco en el prólogo muy rápidamente, y haciendo la entrevista, pues siempre da la entrevista igual, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y todo eso. Soy natural de Jimena, de Jimena Frontera, porque hay otra Jimena que es la de Jaén, sí. Y entonces corté la cámara y empezamos a hablar de Jimena. Y me dio una vergüenza tremenda cuando iba para Granada, que es donde resido. Me dio muchísima vergüenza. Porque empezó a contarme cosas que yo no tenía ni idea. Yo que había estado en el instituto de Jimena, no tenía ni idea quién era Leopoldo de Luis ni qué relación tenía con Jimena. Que había estado con Andrés y no tenía ni idea de la represión hacia su familia. Lloré más tarde, hace poco, cuando lo vi cavando la tumba, sacando las fosas de sus familiares. De Pascual Collado. Me sentí avergonzado. Si yo, que llevo 27 años trabajando en memoria, no tiene ni idea de Jimena, pues ese es uno de los triunfos de la primera represión del franquismo. No solamente es una represión devastadora para eliminar físicamente al adversario o al enemigo, porque ellos no hablan de adversario, sino al enemigo, sino borrar todas las huellas de la memoria, todas las huellas de lo que pudo haber sido este país con una legislación republicana súper avanzada para la época y que podía habernos dado un país pionero en Europa y en el mundo de libertades democráticas hacia la clase obrera, hacia las mujeres, hacia todo. Por eso no era solamente la República de las Letras. Claro que represaliaron a maestras y a maestros porque eran los que inoculaban ese virus laico, ajeno a lo que ellos absolutamente castigaban, que era la institución libre de enseñanza con valores basados en la laicidad, en la democracia, en los valores de derechos humanos, libertades. Claro que se iba a recargar, no se lo iban a cargar. Pero no solo eso, sino que después de la guerra, posguerra, con todo lo que hicieron era meterle el miedo en la médula espinal de todos los españoles y sobre todo borrar esa huella, borrar la memoria. Lo primero es, si nos quitan la memoria, los que estamos aquí, ¿qué nos queda? Si nos quitan la memoria, ¿qué nos queda? Nada, no somos nada. No quiero con esto justificar los fenómenos que actualmente están saliendo sobre los hijos de y los brazos al alto y otra vez el cara al sol en las calles de Madrid. No hay una relación directa, pero es un problema muy gordo el que tenemos en este país cuando la educación todavía en enseñanza reglada todavía no se ha metido a capa y espada lo que fue el franquismo. Desde el principio, desde la Segunda República hasta la transición, pues el franquismo no es solo hasta el año 42, 45, 47, no es toda la época. Bueno, pues ese es mi primer gran error y en el prólogo lo digo. La segunda cuestión es que cuando escribo el prólogo descubro muchas Jimenas que yo no conocía.
Y de hecho, con Nacho, como está escribiendo otras cosas, estoy descubriendo muchas cosas que yo no tenía ni idea y que me siento tremendamente orgulloso. Por supuesto, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, gente como Andrés, con la Casa de la Memoria y otros trabajos. Y termino muy rápido porque tampoco me voy a extender más, Nacho está muy nervioso ya. El libro, cuando yo leo lo que es la biografía en este caso, de este maestro Gimenato y de otros maestros por el estilo, es la historia de una gente que a lo mejor ya no pueden volver a ser lo que somos nosotros. Una gente que tenía una forma de ser, una forma de estar, de tener la vida, de una conciencia de clase que, por desgracia, creo que ha desaparecido. De un compromiso con lo que les rodeaba, que por desgracia también ha desaparecido en un mundo cada vez más hedonista. Bueno, el trabajo como el que hace Nacho, y por eso el libro está para que lo compréis y lo leáis y lo difundáis a la gente, porque es un libro muy interesante de Jimena. Lo que hace Nacho es, yo lo puedo resumir con unos versos de Luis García Montero, que los puso en homenaje a los 3 albañiles de la construcción que fueron asesinados en el año 1970 en Granada, en la huelga de la construcción. Que un poco algo así decía: la rosa del viento sirve para dignificar la memoria de los ausentes. Eso es el libro, una dignificación de la memoria, en este caso de este poeta. Luego vendrán otras series, porque si ellos no lo hacen, si no lo hacen personas como Nacho, si eso desaparece en el mar proceloso del tiempo que nos lleva a todos, entonces seremos muchísimo más pobres. Habremos hecho un flaco favor a las conquistas democráticas que a pulso se han ganado otros antes que nosotros y que por desgracia lo borró el tiempo. Eso, no borrar el tiempo, es lo que está haciendo Nacho y le agradezco tremendamente, lo sabe, el trabajo de investigación arduo, difícil, doloroso a veces, que significa construir, levantar un libro, una biografía que se merecen primero sus familiares y desde luego el pueblo de Jimena. Gracias. Agradecer, está precioso. Yo tenía unas expectativas y las he superado con creces. Muy bonito, ¿eh? Y no sé, podría hablar de la parte humana de mi padre, porque de lo demás yo creo que saben más que yo. Y era una persona llena de amor. Después de todo lo que había pasado, que solo hace falta tener un poquito de imaginación, una persona que estuvo tantos años en prisión, represaliado, y tener esa capacidad para amar a los demás y ayudar, yo creo que es admirable. Desde luego también como poeta la verdad es que era profundo, más profundo de lo que parece, porque él siempre iba como un poco de sencillo, pero si se lee atentamente se sacan muchas conclusiones y enseñanzas. Y creo que no mucho más. Sí que es verdad que quiero agradecer otra vez a los amigos también que me parece que están aquí, que no se olvide su nombre, y no solo su nombre, porque esto es una cosa puntual, sino tener la cultura muy presente, las tradiciones del pueblo. Está muy bonito, es increíble, limpieza, porque es que es muy importante, una persona, es la segunda casa de una persona, la tuya está dentro, el pueblo es la segunda, y sales y que esté limpio como tu propia casa. La verdad, el castillo, yo llevaba 30 y tantos años sin venir y estoy muy contento, la verdad. Pues gracias. El mérito lo tienen esas vidas, esas biografías a las que yo investigo y que me enamoro de ellas y no quiero que pasen al olvido. Y pasar al olvido es que el tiempo acabe enterrándolas otra vez, y ya de una forma definitiva. Por tanto, me propuse en todo eso que yo fui aquí palpando en mi infancia, que lo habló también Pepe Regueira cuando llegó a Jimena y se enamoró de Jimena. Regueira tenía solo previsto estar 3 años aquí en Jimena y al final, cuando desbloquean un problema que tenían en La Coruña, y era que no tenían local para abrir farmacia, y ya pudieron tener local, y ya Moncho le dijo: hemos ganado la sentencia judicial, y le dijo: vete para La Coruña, que yo me quedo aquí. Yo tengo que descubrir qué misterio hay en Jimena,
¿qué es lo que veo yo en los rostros de Jimena y que no se comunica? Que no, aquí hay un misterio de que aquí ha pasado cosas muy gordas y voy a investigar su historia. Y ahí, bueno, pues empezó con todos los trabajos sobre la historia de Jimena, el castillo, igualmente la etapa de dominio de Medina Sidonia, posteriormente de los Larios y a continuación con Juan Mar, y ya ahí quedó ya con otros trabajos que realizó y demás. Y yo entre medio, bueno, pues veía personajes, biografías ilustres, biografías de gente anónima, y ahí empecé y me enganché, y yo tenía una deuda con Jimena. Jimena me vio nacer y a mis padres también le debo, lógicamente, ser producto de ellos, pero mi etapa de esos 15 años que yo desarrollé aquí me dejaron una huella enormemente profunda y enormes incógnitas. Y esto es lo que mi investigación, más los testimonios y demás, agradeciendo cuántas personas se abren ante mí, porque solo se han abierto ante mí. Es decir, tengo una situación privilegiada, haber sido el hijo de un médico y no vivir quizás en el pueblo, que me facilita, porque todavía este tema es un tema candente, es como si la historia hubiera sido ayer, y por eso hacía la referencia de algunos que me cortaban y me decían: Juan Ignacio, esas cosas no se hablan, ¿no? Cuando les preguntaba ya en relación con ese periodo histórico tan convulso que es el que arrastraba este pueblo desde entonces. En contacto con Andrés, intentamos también que este libro pudiera surgir, porque tenía además una cuestión personal del interés de que se conociera la vida y obra de este gran poeta. Y ahí yo, cuando trabajé sobre Leopoldo Luis, pues pude contactar con la familia de Diego en Barcelona. Y ahí me encontré con una abundante documentación, muchas de ellas sin descifrar, pero que sí sabía yo cuáles eran las claves. Y ahí ya fue aumentando, como para que el libro, que es una monografía en relación con él, pues tenga muchísimas más páginas que las que tuvo dedicado a Leopoldo Luis, que entre ellos además figura una correspondencia cruzada entre los dos, y que el primer libro que publica Diego lo hace coincidiendo con que Leopoldo Luis saca también un libro, y lo hacen ambos en una misma editorial. Y bueno, y entonces me planteé, pero no solo la biografía de Diego, porque la biografía de Diego no se entiende sin la historia de Jimena. Y entonces lo que he hecho en el libro es hacer un recorrido de la mano de Diego por aquel periodo histórico que le tocó vivir, que fue desde 1917 hasta el fatal accidente en 1980. Entonces con él he ido de la mano, profundizando en todo ese periodo histórico, abordando cuestiones de las que sí que se perderían totalmente, para ponerlo a la luz. Y son dos cuestiones de las que ni se ha escrito ni hay nada en los archivos. ¿Cuál es la historia de aquellos maestros que cubrieron el déficit en la situación de posguerra y que fueron de cortijo en cortijo alfabetizando a cada uno de los niños y niñas que se iban encontrando fuera, lógicamente, del entorno urbano de Jimena? ¿Cuáles fueron esos? Y poner en valor a esas personas que hicieron esa labor hacia generaciones, más de una generación, y que no tuvieron ningún tipo de compensación, sino represalias, puesto que periódicamente eran detenidos. Y por otra parte, un tema muy delicado, que fue la resistencia que hubo aquí contra el franquismo finalizado la guerra. De eso no solamente no se ha hablado, sino que hay una manipulación interesada
lógicamente de las instituciones oficiales y donde muchos jimenatos perdieron la vida. No eran ni bandoleros, ni forajidos, ni nada. Eran vecinos normales y corrientes que ante la situación de represión y de hambre se tiraron a la sierra. Pero es que esto me ha hecho la posibilidad de poder, puesto que aquí sí hay fuentes de archivo, investigar esas causas y llegar a lo más profundo de lo que aquí se contó, se divulgó y lo que realmente ocurrió. Y ahí en el libro aparecen muchas sorpresas de asesinatos que se produjeron, que no fueron los fusilados los que lo asesinaron, y se puede entrever totalmente quiénes pudieron ser y la causalidad de que fueron. Yo recuerdo una persona aquí enormemente querida que fue muerta cerca de la Pasar-Calá, lógicamente atribuido a lo que se llamaba también el maqui, aunque la Guardia Civil también pongo la instrucción donde estaba prohibido hablar del maqui o de guerrilla, sino que había que hablar de bandoleros y de forajidos. Y ese hombre murió por un crimen pasional, nada de la sierra. Bueno, pues hasta el día de hoy ha continuado que esa persona lo mataron aquellos desaprensivos que se tiraron al monte. Entonces aquí voy haciendo el recorrido cada uno de ellos, porque quedaron muy pocos vivos, pero los pocos vivos que ha habido están en Francia, sus descendientes, y ahí he podido acceder por primera vez a documentación de la parte que ellos vivieron, incluso con fotografías que aparecen aquí, y era muy difícil encontrar fotografías aquí en el interior, porque una de las cuestiones que genera una guerra, genera un conflicto, genera tal, es la desaparición de documentación para evitar verse en situaciones comprometidas. En fin, y así he ido abordando y metiéndome en personajes y a su vez poniéndolos en valor. Aquí un tema que era tabú era hablar de un maestro que daba clases particulares, que ni más ni menos que se había pegado 20 años en prisión por haber matado a su padre. Un parricidio. Ese hombre sale de prisión totalmente, no ya reformulado de reinserción social, no. Sale como un gran poeta, como un gran estudioso, y lógicamente en este oscurantismo aparece documentación en que la cárcel tuvo relación con Diego Bautista. Y aparece al final que este hombre acaba en Algeciras publicando un libro con miles de poemas escritos y yendo a una exposición acompañado de el padre Martín Bueno y de José Regueira como eruditos de aquel momento y de aquella historia. Bueno, pues este es un jimenato que tiene una historia muy importante desde el punto de vista de ese oscurantismo que ha habido respecto a personas que de aquí se han señalado, que salieron fuera de lo normal y que al final acabaron pues como la vida los maltrató, pero ellos supieron hacer frente a la situación, y el elemento de la cultura fue aquello que los superó en los momentos clave. Entonces, bueno, quería poder poneros aquí algunas breves imágenes porque me iba a enrollar mucho. Y bueno, agradecer aquí a Foronda, que en ese descubrimiento tardío que hemos tenido y donde él se ha dado tantos latigazos en mi casa diciendo, pero ¿cómo no conocía yo esa historia? ¿Cómo yo no conocía que los cuencas habían acabado en Argelia, en el exilio? Es decir, ¿cómo no supe yo nada de Ángeles Vázquez? ¿Cómo no supe nada de Acracia? O de Pasionaria, que vive ahora mismo en San Pedro de Alcántara y que próximamente sacaré un libro de 5 biografías de mujeres, bueno, que va a ser tremendo. Bueno, pues en este recorrido hay aquí un personaje que forma parte del gran dolor del poeta, que fue su madre.
Su madre fue el elemento en el que él encontró el sentido de la vida y el sentido, a su vez, de lo que es salir en un entorno totalmente rural. Morir el padre a los 5 o 6 años. Tenerse que poner a trabajar en el campo. Tener su madre que echarse también a la calle a trabajar. La madre que vuelve a traer una cría al mundo, del cual salen todos los elementos que conectan también con esa historia de Jimena y que con este libro también, y tengo que agradecer enormemente a toda su familia cómo se han abierto para un tema que podía considerarse tabú, con prejuicio y toda la historia, haberme dado toda la información precisa para poderle decir a ellos esto fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, quién, de esta forma, y os tenéis que sentir orgullosas totalmente de lo que fue ya vuestra abuela, que es ella, del cual el poeta cuando muere, el mayor dolor que tiene es no saber dónde estuvo, dónde está, porque ella fue fusilada sin formación de causa judicial en los alrededores de Jimena en febrero del año 37 sin ningún tipo de acusación y dejando a unos niños chicos, y en este caso el poeta, sin enterarse, estar en el frente. Entonces Melchora es una personaje que forma parte de esa vida también tormentosa que tuvo el poeta. El poeta fue incapaz de escribir un verso sobre la madre, no podía. En cambio, sobre la muerte del padre, que fue una muerte muy horrible y donde él lo veía morir cada día, pero el hombre no quería dejar de trabajar en el campo, con un cáncer y demás, y un bello poema que se condensa aquí en el propio libro, pero sobre la madre no podía. El cuerpo le temblaba, horrible. Bueno, pues este niño, desde chiquitito, se quedaba durmiendo, leyendo en la cama, después de haber estado guardando cochinos, después de haber estado en lo que trabajaban los niños, en lo que fuera. La lectura. Y aquí, cuando se abre en la sede de los partidos políticos en aquella época y de los sindicatos, lo fundamental era dar clases. O sea, de la población analfabeta que había en Jimena, estoy hablando de los años 30, era hacer cursos. Los mítines eran mítines de carácter formativos, donde los que venían decían a los padres: no llevéis a los niños a trabajar al campo, los niños tienen que estar en la escuela a esa edad, los niños tienen que saber cultura, que no les pase lo que os ha pasado a vosotros históricamente. Y en esto llegamos a una situación, aquí tenemos a los dos hermanitos que acaban los dos siendo maestros autodidactas, posteriormente de venir de la guerra, y aquí justo donde tiene lugar, donde nace, porque ella procedía de Gaucín. Se vienen aquí a establecer y después viven en calle Velasco o calle Anse, sigue. Y esto es muy importante, porque el niño con 17 años, está escribiendo en primera página en periódicos de tirada nacional. O sea, un jornalero, un autodidacta, y aparece aquí el periódico La Tierra, editado en Madrid a nivel nacional, con ideología sindicalista en aquel momento, y aquí aparece el editorial de Jimena, que además viene firmado de Jimena a la Frontera, de Diego Bautista. Tiene lugar el inicio de la guerra, inesperado totalmente, y a él le pilla haciendo el servicio militar. Entonces, claro, el problema ¿cuál es? El problema es que Algeciras se sublevan todos los mandos y él se queda atrapado en el interior del cuartel. Él es republicano,
pero ¿cómo se juega si están fusilando en aquel momento a los oficiales que se niegan a sublevarse? Pues se tuvo que aguantar. Y ya tuvo que esperar en qué momento y en qué condiciones él podía dar el salto de pasar del bando sublevado al bando de lealtad al gobierno. Y eso ocurre en enero del 37, en que en Tolox, estando en un servicio, automáticamente abandona su posición y pasa a integrarse a las filas de los milicianos que andaban por allí intentando defender la República. Ya todos los acontecimientos pues los he ido siguiendo por los procedimientos judiciales que le fueron establecidos. Cuando acaba la guerra, él tuvo oportunidad de marcharse de España y no quiso marcharse porque quería saber de su madre, y ahí pues se jugó prácticamente la vida, porque él fue detenido al final de la guerra, tenía posibilidad de haber ido bien a México o bien a Rusia, en aquel momento la URSS, se negó totalmente y fue detenido. Fue detenido y le montaron 2 procedimientos judiciales, uno en Málaga y otro en Almería, con condena a muerte. Entonces, bueno, pues ya se hizo la idea de que iba a ser condenado a muerte, se negó de que hubiera un abogado que lo defendiera, que el abogado lógicamente era de oficio y era de los tribunales militares, y se defendió él a sí mismo con enorme arrojo en el juicio que tuvo lugar en el cuartel de Capuchino en Málaga, y a su vez estaba procesado en Almería por aquel desastre que había en aquel momento, porque habían detenido a uno de los que se pasaron con él al bando republicano cuando Tolox, y acaba en la cárcel, y afortunadamente le conmuta la pena de muerte. A partir de ahí hay un misterio de cómo, siendo condenado a 30 años de cárcel, qué persona hubo ahí. Es lo único que no se ha detectado en su vida, y mira que lo he hablado a veces con Juan, cómo él sale 2 años después en libertad. Él iba a Madrid posteriormente y nunca quiso que nadie le acompañara. Iba a hablar a una persona allegada y nos imaginamos que fue esa persona quien le echó el cable. Él sale y a continuación es esos recorridos por cada uno de la finca, de los cortijos y tal. Él dormía en el campo, donde le pillaban, al día siguiente volver otra vez para impartir y seguir impartiendo clases, y ahí pues lo asocian con que él está organizando la guerrilla en lo que llamaban el Maquis, y se produce su detención junto con la de su primo hermano, también de apellido Prieto, en este caso Prieto Bueno, y vuelve a la cárcel. Y ya después de allí, bueno, aquí se ha hablado de un tema de Andrés que ha comentado. Él quería leer a Shakespeare en inglés, y entonces por eso ya en la cárcel del puerto de Santa María se pone a estudiar inglés. Y cuando tiene lugar aquí el rodaje de la película de las 3, etcétera, del Coronel, se veía a Diego Bautista hablando con Anita Efer, con Victorio de Sica, en inglés. Hay su afición también por el tema del fútbol, en la directiva, donde todos eran del Real Madrid, menos él que era del Barça, y a continuación da el salto a Cataluña. Y entonces da el salto a Cataluña ya con una madurez a la hora ya de su producción poética, que le lleva a ese contacto con Leopoldo Luis. Es el propio Leopoldo Luis quien hace entrega a Diego de las primeras obras de Miguel Hernández, pero es que los poemas de Diego, es que Diego era un adelantado a Miguel Hernández, o sea, porque el jornalero, Miguel Hernández tiene enormes méritos, pero el jornalero, el que había vivido la situación del campo y demás, no era Miguel, era Diego.
Y eso motivó, es muy curioso, un artículo en ABC, periódico en la diáspora, desde el punto de vista ideológico, ni más ni menos que escrito por José María Pemán, que está contenido también en el libro, ensalzando la figura de Diego Bautista y comparándolo con los de la generación del 27 desde el punto de vista poético. Bueno, pues Diego en Barcelona empieza a producir estos libros que he estado comentando, saca en total unos 3 y tiene lugar, ya dando un gran salto y obviando los temas históricos de Jimena, la democracia. Y la democracia para él es un empezar. Es un empezar. Porque él, cuando llega a Barcelona como inmigrante, lo primero que hace es recibir la visita de la Brigada Político-Social, la policía franquista. Le dice: oye, que te conocemos, ¿eh? A ver qué movimiento hace aquí en Cataluña, que te estamos vigilando. Él, a pesar de eso, él es militante de Comisión Obrera, es militante del PSUV, Partido de los Comunistas Catalanes, y cuando llega la democracia se acuerda de Jimena. Y ahí está el gran poema escrito a ese niño jimenato de 15 años que fue fusilado en el Castillo, Sebastián Conde Godino, efectuado en el mismo momento que fusilaban igualmente al abuelo de Pascual Collado. Y ahí hay un poema, que es un poema desde Barcelona de recuerdo igualmente a Jimena. Y él participa enormemente entusiasta en lo que fueron las manifestaciones del 4 de diciembre, aquellas de la autonomía, pero desarrollándose en Barcelona hasta la plaza de la Generalitat. Y ahí constituye un grupo de poetas, que son poetas de la emigración, muchos de ellos andaluces, pero no todos, y constituyen el grupo Horto, que publica un libro y a su vez van dando conferencias y empiezan a establecer contacto, porque ellos lo que querían era que la emigración andaluza y española en Cataluña a su vez conectara y llevara esas inquietudes culturales a Alemania, a Francia y demás. El personaje con el que se escribió, a ver si vive o no vive y tal. Pobre, me lo encontré en Sevilla con 98 años, la vista la había perdido. Le empecé a hablar de esas cartas, porque aparecen también unas cartas. Hay que tener en cuenta que en aquella época estaba todo el movimiento europeo de la guerra contra Vietnam. Aparecen fotos de él con una novia que tenía polaca y demás. El hombre se emocionó y tal. Y nada, digo, bueno, pues contrastado la propia información, tiro hacia adelante y aparecen igualmente aquí reflejados en el propio libro. Y en ese grupo de Horto, que tiene una enorme resonancia, ahí está Vázquez Montalbán apoyándolo, ahí está Rafael Alberti cada vez que iba a Cataluña, los veía, se reunía con ellos, y bueno, y fue poco tiempo después, pues cuando tuvo lugar ese fatal accidente tonto, un paso de cebra, que un coche se salta el paso de cebra y se lo lleva por delante, en un momento en el que él estaba en una madurez desde el punto de vista poético, desde el punto de vista de producción. Él no había desconectado en absoluto con los núcleos que aquí estaban surgiendo en Cádiz y en Ronda, relacionados con tanto el arte plástico como de la propia poesía. Y se nos fue pues con la tristeza también tan profunda de que fue de Melchor, la persona que él llevó siempre y que quiso descubrir qué había pasado con ella, dónde se hallaba y poderle haber dado el entierro que se merecía. Bueno, pues esto es todo lo relacionado, o en parte, porque aquí viene mucha documentación
y mucha relación, por ejemplo, la que mantiene con donde se sacan por primera vez la foto del poeta también Gimenato, Riquelme, que tiene la biblioteca en la línea de la Concepción, donde le dieron un gran homenaje y la biblioteca lleva su nombre. Y bueno, pues se trata eso, de rescatar personas pues que aquí estábamos a punto de perderlo. Hubo un intento desesperado que también los pongo aquí, de un sobrino que tiene en Pamplona, con una historia muy fuerte. Ellos viven los dos, afortunadamente, y es que él es hijo de huérfano de republicanos que muere en Marbella defendiendo el frente de Marbella-Ojén en una bolsa que montan los rebeldes que vienen desde Ronda bajando hacia abajo y los que van desde la costa al litoral. Eso fue explicado en una maravillosa entrevista que realiza Andrés Macías al alcalde republicano Cristóbal Vera Saravia, que le llamaban Telar de apodo, pues su padre tenía un telar en la calle Sol, donde ahí obligan, puesto que Queipo Llano dice cuanto antes a Málaga, porque como lo tomen los italianos, la imagen va a ser deplorable. Estamos hablando de que se subleva un ejército nacional y resulta que quien toma Málaga es un ejército regular italiano. Y ahí dicen no gastar ninguna bala, matar a todos y que no se produzca ninguna detención. Y ahí matan al padre del sobrino de Diego. Y este sobrino, pues que se cría aquí en Málaga en un centro de beneficencia que montaron ahí, de auxilios sociales, donde era obligatorio para comer, saber cercar al sol y rezar ante el Ángelus, y que estaba allí lo que fue después sastrería de Cárdenas. Pues este niño después emigró a Alemania y estando de migrante a Alemania, una descendiente de una familia potentosa de aquí de Jimena se enamoró de él y se casaron por poderes, y resulta que ella era sobrina del arzobispo de Pamplona y contrajeron matrimonio por poderes. El arzobispo, cuando se enteró, automáticamente lo puso de alto ejecutivo del Banco Popular. Y él tenía una deuda enorme con Diego, porque consideró que Diego había sido su padre. En esa ausencia del padre, que fue fusilado en el frente y que nunca supo dónde estaba su cuerpo, en el frente de Ojén Marbella, y sacó un libro que era antología poética de Diego Bautista, y que vino el hombre aquí unas vacaciones a repartirlo mano en mano con el que se iba encontrando en la calle y tal. Y ese era el intento desesperado último que se había hecho para que la obra de Diego no quedara absoluto en el ostracismo. Aquí yo vanaglorio esa iniciativa, gran parte de sus poemas están aquí contenidos, y este hombre, que lo vi yo y lo conocí por primera vez porque habíamos estado hablando, y cada vez que hablábamos el hombre se ponía a llorar, ya con 80, cerca de 90 años, y no podíamos concluir. Fui al Rinconcillo y allí lo conocí porque venían a veranear aquí, como su mujer es muy religiosa, siempre coincidiendo con la novena de la Reina de los Ángeles. Bueno, pues toda esta serie de historias de Jimena, superpuestas unas a otras, pues me han hecho llevar a esas 321 páginas dedicadas exclusivamente a lo que es esa biografía, pero asociado a Jimena. Y en esa ambición de que Jimena forma parte del Campo Gibraltar, que por eso ha habido una modificación sobre el propio título, para darle un contenido realmente universal. Porque esto que ocurrió aquí tuvo que ocurrir en otra serie de sitios. Lo que pasa es que no han salido a la luz. Y aquí hemos tenido la fortuna, pues, de encontrarnos con personajes, por ejemplo, como Ángeles Vázquez y otros que han podido ir sacando a la luz aquella etapa tan siniestra, tan oscura, pero de la que somos producto o herederos de aquello. Y que olvidarlo
es el enorme peligro de repetirlo. Aquí se hablaba antes de qué es lo que ha fallado para que tengamos las escenas que hemos estado viviendo estos días atrás, cuando pensamos que nuestro país pues ya caminaba de forma irreversible hacia adelante y no en todo lo que hemos traído desde el siglo XIX y desde el siglo XX. Si contemplamos aquí la edad de los que estamos presentes, habría que mirarse para atrás de quién son los que tenemos detrás. Y eso es lo que hay que enganchar, para que, sabiendo lo que es ese pasado, no se vuelva a repetir y que esta historia pues forma parte de una historia más de muchos, que afortunadamente han trascendido. Otros han pasado totalmente al ostracismo y no se lo han merecido porque han sufrido mucho para que nosotros tuviéramos esa sociedad que hoy en día tenemos y que a veces nos quejamos tanto, pero si miramos para atrás, aquello fue tremendo. Bueno, pues sin más, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, si hay preguntas, aquí estamos abiertos totalmente para esto y para lo que digáis. Yo quería preguntarle, Ignacio, no sé si es al final o no sé del libro, viene una serie, un listado de personas con unos numeritos delante y detrás. ¿Qué significan esos numeritos? Es el índice onomástico, y lo que viene es la página a la que, si tú quieres, Que se le llamara cruzada, guerra civil, que es una cosa que siempre, cuando yo he estado en Francia o en Argelia, me han reprochado. ¿Y tú por qué hablas de guerra civil? Que nosotros los jimenatos nos peleamos dentro de Jimena. No, nosotros nos llegaron los invasores, y los invasores eran los moros y los militares que se habían sublevado. Dime una ciudad española donde hubiera una sublevación contra la República y que los franquistas hubieran, sin intervención del ejército, se hubiese hecho de aquello. No. Ahora, ¿que nos obligaron a matarnos entre hermanos? Sí, nos obligaron. Eso que iban reclutando a menores de edad, a los otros y los demás ya incorporando a la fila. Tenían que tirar contra el hermano que estuviera. En fin. Y todo esto, lógicamente, pues en una investigación, pues te va surgiendo muchos temas. He comentado esto, tengo un tema personal. Yo nunca supe mi padre cuando vino aquí a Jimena, fíjate, las pocas cosas que se hablaban de estas cuestiones. Y me encontré con una declaración precisamente en el tema del llamado maquis. Y es que un guardia civil le pregunta a mi padre: don Juan, este se ha caído por el barranco y se ha matado, ¿no? Y mi padre, haciendo el informe forense, dice: no creo, porque tiene 22 balas en el cuerpo. Bueno, pues como esto me he encontrado de gente muerta por enfermedades de arteriosclerosis y de no sé qué y tal, y después el informe médico donde decía pues, que había sido acribillado en tal sitio o en tal otro. Es decir, bueno, pues ese otro informe, el oficial, eso lo he tenido yo que localizar. Eso no figura en el propio expediente y tal. Es más, cuando en San Pablo de Buceite se cargan a uno que antes de llegar le dispararon y lo mataron, lo enterraron y le pusieron los nombres correspondientes. Bueno, pues resulta que aparecieron después vivos los nombres correspondientes y no eran los que estaban enterrados. Es decir, esa historia de lo que significa la carencia de libertades, la carencia de cualquier instrumento de Estado de Derecho. Era todo, como yo conté aquí el día del libro de Leopoldo Luis, si es que lo llegué a contar, porque estaba en tantos sitios, cuando a Leopoldo Luis lo iban a condenar. Antes habían condenado a muerte a uno que salió gritando que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada, que no he hecho nada. Y el tribunal: usted se ha cargado al cura de su pueblo, ¿cómo no quiere que lo matemos? Y el tío vuelve para atrás y grita: pero el cura soy yo, si el cura soy yo. Es decir, iban una acusación contra el propio cura de que había matado al cura, que era él. Esos eran los procedimientos, los sumarísimos que se establecían en toda aquella época
y desgraciado al que le tocaba. Agradezco tu intervención. Jimena, que nació en la ruta de las Huías, que desde Jimena hasta Málaga, que se llama actualmente Alberto, que cuando nació se llamó Liberto, y que hay una descripción de su nacimiento en el cual lo sitúa en Fuengirola. A la familia la llamé hace escasamente 10 días a decirle que no fue en Fuengirola, que fue en Mijas. Y precisamente da la referencia porque hay que tener en cuenta su madre, Milagro, embarazada, como sale corriendo de aquí de Málaga y iba andando por por Fuengirola y ya no podía aguantar más. Y en la descripción que sale de la entrevista con Pasionaria, que era la hermana mayor, pero la hermana mayor que en aquel momento tenía 7 años, describe que había un faro que se escuchaba olas del mar y que había un cuartel que estaba abandonado. Y eso era en Fuengirola. Y que en el momento en que tuvo lugar el parto, ocurrió un bombardeo de los rebeldes. Y pensando el farero que iban a cargarse la torre del faro, se tiró desde todo lo alto y murió a escasos metros de donde se estaba produciendo el parto. Bueno, pues la historia es que Fuengirola no tiene faro. Entonces me fui, hice distintas averiguaciones en el entorno y el faro más cercano es el de Calaburra. Y ahí está el cuartel cercano que está al lado y que hace una descripción maravillosamente pasionaria de aquel entonces. Hablé con el cronista oficial de Mijas, hablé con el cronista oficial de Fuengirola y efectivamente no hay documentación, pero ahora a raíz de esa investigación se está investigando con la documentación que puede obrar en la autoridad portuaria y en la Marina, quién fue el farero, el pobre farero que falleció tirándose de todo lo alto del faro. Pero ya sabe Alberto, antiguo Liberto, que no nació en Fuengirola, sino que nació dentro del término municipal de Mijas. Su otro hermano, Fermín, nació en un pueblo de Gerona, también cercano a la Guardia Civil. Hay que ponerse en la situación de esa madre que, transcurriendo los 3 años de guerra, en ese proceso migratorio, desde Jimena hasta donde acabaron en el norte de Francia, tuvo 2 partos de 2 niños, que después, cuando retorna aquí a España, su marido no lo dejan pasar y muere en Francia de dolor, me dice la familia, y que se encuentran aquí a los niños perseguidos porque no tenían nombre cristiano. No tenía nombre cristiano, y eso era la peor condena que podía tener en aquel momento para niños, para dejar traumatizados a niños, y entre otras cosas porque tampoco estaban bautizados. Y a uno de ellos me cuenta que el cura consiguió sacarlo, meterlo en el confesionario y saltándose el bautismo para que hicieran la primera comunión y de camino cambiarle el nombre. Pero como el niño pues nunca se había confesado, pues el cura le tuvo que hacer la retahíla de los pecados correspondientes para ver. Y cuando le preguntó si había estado con mujeres malas, el niño con 11 años salió corriendo desesperado a la búsqueda de la madre, diciendo que quién era ese que estaba allí metido en el kiosco aquel haciéndole esas preguntas. En fin, eso era normal en aquellos principios de vida. Fermín y Andrés, de poesía. Y entonces le ofrecieron llevar la contabilidad, en principio de un patio de corcho y después de varios patios de corcho. Y entonces se estableció aquí, y él, cuando acababa
a las 8 de la noche tenía ahí 2 habitaciones con 2 aulas para seguir impartiendo clases después de haber estado todo el día trabajando como contable y gestor de estas empresas establecidas en la estación con el tema del corcho. Es curioso porque cuando él se va a Barcelona, se lleva a las familias que viven ahí. Después, cuando estaba ya en Barcelona, dándole expectativas de trabajo. Y uno de ellos me ha llamado antes de empezar este acto, diciendo que por favor el libro cómo lo puede conseguir, porque está una foto con el carromato del padre, y es que el padre era recobero en los distintos cortijos y llevaba un carromato con una moto, una Mobilet, y resulta que cuando llega a Barcelona se lleva y aparece el carromato allí en Barcelona llevando ya materiales de construcción relacionados con las obras y lógicamente con otra remuneración. Entonces, esa es la casa donde se estableció Diego momentos antes de irse a Barcelona. Y efectivamente, la calle esa continúa con el nombre que es una víctima, en este caso, de que muere fusilado en la estación de Arriate el día 6 de septiembre del año 37 y que lógicamente pues, tenía todos sus sumaciones de todo tipo, sus misas, todo lo otro y tal. Y en cuanto a lo que ha dicho Fermín relacionado con lo de Diego, es importante porque eso es una carta que me dio a mí la pista de cuándo salió Diego de la cárcel la segunda vez, y la segunda vez además que pocos meses después se casó. La carta, el padre, el abuelo, en este caso ya de Fermín, lo que quería en Francia es que le contara cosas de lo que sucedía en Jimena y de qué fue de sus amigos. Pero claro, el problema que se encontraba aquí la familia es que no podía contarle nada, porque si le cogían la carta acababan todos represaliados, empezando por los propios niños. Entonces, en una de las pocas cosas, el padre sí contaba mucho de su recorrido en Francia por distintos trabajos. Dice, Pasionario le escribe al padre y le dice: tienes que estar contento porque ya se ha colocado Fermín en una carpintería, que la carpintería corresponde a la que había abajo de La Perla, de la pensión de La Perla. Tendría 10 o 9 años, pero era normal ya en aquella época. Dice, y estamos a la espera de que Diego Bautista salga de la cárcel, que nos han dicho que a final de enero va a salir para que le pueda dar a los niños clases. Dice, porque en los colegios, que son los oficiales, lo único que dan son gimnasia y cantar el cara al sol. Y claro, con eso no se van a poder ganar la vida en un futuro. Le dice Pasionario, escribiéndole al padre, y ahí me da la pista, porque no había documentos de la segunda salida de Diego Bautista, que en este caso fue de la prisión del puerto de Santa María, con su primo hermano. Su primo hermano fue una eminencia dentro de lo que era la medicina alternativa en Algeciras y que tiene un reconocimiento aquí en la entrada del pueblo. Y los dos fueron estudiosos en las propias cárceles franquistas en aquella época tan terrible que en absoluto dejaran que pasara el tiempo en balde.